subterránea se deben a caída de roca, ¿cuáles son los objetivos que tiene la geomecánica? ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, el primer objetivo que tiene la geomecánica es justamente salvaguardar la vida de los integrantes, es decir, de los trabajadores, y por otro lado, dar continuidad al negocio minero. ¿Sí? Recordemos nosotros que hace aproximadamente 10 años y medio fue tan nombrado y tan reconocido a nivel mundial el atrapamiento de 33 mineros en Chile. Ese accidente que, bueno, no cobró víctimas, pero que sí mantuvo a estos trabajadores durante 69 días atrapados, marcó un inicio en cuanto a la seguridad minera y justamente su correlación con la parte geomecánica, ¿no? Recordemos que ellos quedaron atrapados porque hubo una falla y se tapó el acceso principal. Entonces, en términos generales, los parámetros geomecánicos están relacionados con cuatro actividades, por decirlo de alguna manera, ¿no? La primera que tiene que ver con la estabilidad de las excavaciones, tanto superficiales como a cielo abierto, ¿no es cierto? Tiene que ver justamente con la parte de estabilidad. Lo segundo es que los parámetros geomecánicos son considerados también para seleccionar el método de explotación. Es decir, en el caso de minas subterráneas, es un parámetro que me va a ayudar a seleccionar el método de explotación, ¿no? En función de las condiciones, tanto del mineral como de la roca encajonante. Y en el caso de los taludes, ¿no? Me va a ayudar a seleccionar la altura y el ángulo de inclinación. Luego en la parte de perforación y voladura, pues me va a ayudar en la selección de los equipos y en la parte de voladura en la selección de los explosivos y del cálculo de factor de carga, ¿sí? Esos son algunos de los parámetros que tiene justamente la relación de la geomecánica en estas actividades. Desde el punto de vista de estabilidad, ¿qué es lo que nosotros necesitamos realizar? Por un lado, la caracterización del macizo rocoso. Por otro lado, utilizar las clasificaciones geomecánicas, Jenansky, Barton, Lauscher, el GCI. Hacer un análisis estructuralmente controlado, ¿no? Cómo las discontinuidades y la orientación que éstas tienen pueden afectar el grado de estabilidad tanto de un túnel como de un talud. Determinación de los esfuerzos alrededor de las excavaciones y la zona plástica para finalmente terminar nosotros seleccionando el diseño del sostenimiento, ¿sí? Esas son algunas de los parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta justamente para determinar este nivel de estabilidad de los macizos rocosos, ¿ya? Entonces, dentro de esta estabilidad, pues nosotros tenemos, por ejemplo, el análisis de estructuralmente controlado, que nos va a permitir nosotros visualizar, ¿no es cierto? Visualizar, identificar, medir los diferentes bloques, la forma de estos bloques, y si es que estos bloques pueden caer eh, por gravedad o por deslizamiento, ¿no? El análisis de los esfuerzos in situ, el análisis de los esfuerzos inducidos, es decir, al momento que nosotros realizamos la excavación, alteramos el grado de estabilidad que podía tener y por lo tanto va a haber una redistribución de los esfuerzos alrededor de la excavación. De igual manera, al determinar nosotros la zona plástica de las excavaciones, pues me permite a mí dimensionar justamente el sostenimiento que nosotros vamos a colocar. ¿Cuál va a ser el espesor del hormigón proyectado? ¿Cuál va a ser la longitud de los pernos? ¿Cómo vamos nosotros a realizar esta distribución de los pernos, si es de forma sistemática, si es de forma puntual? Otro punto que también es muy importante en cuanto a la determinación, del grado de estabilidad, es la forma que nosotros le vamos a dar a la excavación, ¿sí? En excavaciones subterráneas especialmente, nosotros tenemos, pues digamos que 3 o 4 formas geométricas
para realizar las excavaciones subterráneas. Tenemos la rectangular abovedada, tenemos la circular, tenemos la trapezoidal, que es muy utilizada en pequeña minería, y tenemos también pues la tipo baúl, ¿no es cierto? Entonces, todas estas formas, de una o de otra manera, van a verse afectados justamente por los esfuerzos, sobre todo en aquellas que tienen ángulos, ¿no es cierto? La concentración de esfuerzos va a ser mayor, y por lo tanto, este ya es un indicativo de que la estabilidad también tiene relación directa con la forma de la excavación, ¿ya? Por otro lado, la geomecánica también nos ayuda a determinar cuál es el método de explotación que nosotros vamos a seleccionar. ¿Cuál es el método de explotación subterránea que nosotros vamos a seleccionar en función de tres parámetros principales? Primero, aquellos métodos de explotación que son de soporte natural, como por ejemplo cámaras y pilares, cámara almacén, cámaras por subniveles, cámaras por retroceso vertical. Los métodos por soporte artificial, corte y relleno, cámara con cuadros o soportes de madera, y los métodos de hundimiento, como por ejemplo el hundimiento por bloques, hundimiento por subniveles y los métodos de tajeo largo. Es decir, a nosotros ya, en función de las características geomecánicas, tanto del macizo rocoso, tanto del cuerpo mineralizado como de la roca encajonante, ya me está indicando qué alternativas tengo yo para realizar la explotación de este mineral y cuáles van a ser los posibles diseños de los sostenimientos, ¿cierto? Entonces, con estos parámetros, nosotros ya vamos directamente a indicar, en el caso de los métodos de explotación por soporte natural, tenemos, por ejemplo, cámaras y pilares, y aquí nosotros tenemos que dimensionar justamente cuál va a ser el tamaño de las aberturas de las cámaras, cuáles van a ser los diseños de los pilares. Por otro lado, en el método de almacenamiento temporal, perdón, igual, cuánto tiempo yo puedo almacenar el mineral, ¿no? De qué forma este almacenamiento de mineral me va a ayudar justamente a realizar un sostenimiento de manera natural de las paredes encajonantes del yacimiento. En cuanto a los métodos de explotación por soporte natural, pues tenemos aquí también el método por subniveles, tenemos el método también por cámaras en retroceso vertical, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos parámetros me ayudan también justamente a determinar el dimensionamiento de las galerías, de las excavaciones, cómo vamos a realizar nosotros las detonaciones y cómo va a influir esto, ¿no es cierto?, en la seguridad, en el trabajo de las actividades que estamos realizando. Con respecto a los métodos por soporte artificial, nosotros tenemos los métodos de corte y relleno, ¿no es cierto? En el corte y relleno nosotros vamos a acceder por medio de las rampas hacia los diferentes niveles, y estos niveles pues obviamente van a dar una estabilidad a la roca encajonante, perdón, justamente mediante el relleno. Tenemos el método también de cuadros de madera. Este es un método ya un poco antiguo, ya poco utilizado, debido a que tiene un cierto grado de peligrosidad, justamente porque la madera no es uno de los mejores soportes, ¿no? Más allá de que en algunas minas de pequeña minería y de minería artesanal todavía se siguen utilizando estos cuadros de madera. Luego tenemos los métodos por hundimiento, ¿no es cierto? El famoso block caving, el hundimiento por subniveles y los métodos de tajeos largos, ¿no? Entonces, nuevamente, a partir de la geomecánica es que nosotros nos vamos a orientar justamente a la selección de estos métodos de explotación. Luego ya comienza la actividad de perforación. ¿Cómo se puede ver afectada la perforación? Va a depender de los tipos de equipos que nosotros utilicemos, si son equipos mecanizados, si son equipos neumáticos, manuales, perforadoras de cabeza de fondo,
para superficiales, o si vamos a realizar, por ejemplo, excavaciones mucho más mecanizadas, como por ejemplo con un TBM. Eso definitivamente va a afectar también al grado de estabilidad del macizo rocoso y en consecuencia al grado de estabilidad que puede presentarse para la seguridad de las personas y de los equipos. Al mismo tiempo, una vez que nosotros ya hemos seleccionado los equipos de perforación, pues también vamos a tener una influencia directa en cuanto a la selección de los aceros de perforación, ¿no? Como por ejemplo, barrenos integrales, barras cónicas con brocas de botones, ¿no es cierto? Ya para los equipos mecanizados, igual cómo va a ser el sistema, roscado o no roscado, etcétera, etcétera. Entonces, ya estos parámetros nos van a indicar justamente cómo se va a comportar también la perforación en el momento de la estabilización de las excavaciones. Y luego pues tenemos la parte de voladura, donde nosotros necesitamos entender 4 factores principales. Primero, para diseñar la voladura necesito conocer la roca, las condiciones geomecánicas de la roca, que me van a ayudar a su vez a seleccionar el tipo de explosivo, luego seleccionar la malla de perforación y ver también las características del ambiente, en dónde voy a realizar la voladura y cómo esta voladura puede afectar taludes, cómo puede afectar a galerías o al entorno como tal, si es que estoy yo cerca de, por ejemplo, de alguna comunidad. Entonces, los parámetros geomecánicos me ayudan con la selección del explosivo. Ahora, nosotros tenemos que aquí especialmente dedicarle mayor atención a la parte geomecánica, pues a partir de aquí es que nosotros vamos a realizar la selección del explosivo y vamos a realizar también el cálculo de la cantidad de carga que nosotros vamos a colocar en cada una de las perforaciones, tanto para voladuras superficiales como para voladuras subterráneas. Cómo esto se va a ir ligando. Entonces, importantísimo conocer cuáles son las propiedades de los explosivos y cómo podemos utilizar estas. Entonces, tenemos propiedades como, por ejemplo, la densidad, la resistencia al agua, la sensibilidad, la estabilidad química, el balance de oxígeno, gases, impedancia, velocidad de detonación, presión de detonación, la energía, la potencia y la simpatía, ¿sí? Desde el punto, perdón, desde el punto de vista de seguridad, hay dos propiedades fundamentales, la sensibilidad y la simpatía, ¿sí? Estos 2 parámetros son fundamentales desde el punto de vista de seguridad. El resto de parámetros me van a ayudar justamente a seleccionar el explosivo para el tipo de roca que yo voy a volar. Y aquí nosotros tenemos una tabla, ¿no?, que nos puede orientar justamente para seleccionar las propiedades de los explosivos en función del tipo de roca. Cuando la roca es competente, la velocidad de detonación tiene que ser alta, lo mismo la densidad y lo mismo la presión de detonación. Cuando la roca es fracturada, la velocidad de detonación tiene que ser baja, la densidad baja y la presión de detonación también tiene que ser baja. ¿Dónde van a cambiar, dónde van a cambiar un poco estos parámetros? Van a cambiar justamente en el volumen de generación de gases. Cuando la roca es competente, esta generación de gases tiene que ser media, y cuando la roca está muy fracturada, la generación de gases tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque tiene que compensar el escape de los gases que se generan justamente a través de las discontinuidades y de las fracturas. Una vez que nosotros hemos seleccionado un poco los explosivos en función de estas características geomecánicas, existe un índice, ¿no?, que se llama el índice de volabilidad, ¿no? Uno de los más utilizados es el de Lilly, donde Lilly utiliza varios de los parámetros geomecánicos justamente para poder calcular este índice. Entonces, dentro de esos parámetros tenemos la descripción del macizo rocoso en cuanto a los bloques que se puedan formar, el espaciamiento de las discontinuidades, la orientación
que tienen las discontinuidades con respecto al macizo rocoso, el peso específico de la roca y la resistencia de la roca. Como ustedes ven, es una fórmula muy sencilla, pero estos parámetros de aquí son básicos para poder realizar el cálculo de la sustancia explosiva, ¿no? Entonces, acá tenemos los parámetros, qué valores vamos a asignar, por ejemplo, para la descripción del macizo rocoso, qué valores vamos a asignar de acuerdo al espaciamiento entre las discontinuidades, qué valores vamos a asignar, por ejemplo, con respecto a la orientación de las discontinuidades, si son horizontales, si están paralelas y buzando hacia el frente de trabajo, o si son paralelas y están buzando hacia el macizo rocoso, o si son perpendiculares al frente de servicio. Por otro lado, se utiliza una fórmula muy sencilla para ver la influencia del peso específico, que es igual a 25 por el peso específico menos 50, y finalmente también saber la influencia de la resistencia a la compresión simple, que es igual a 0,05 por la resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, una vez realizado estos cálculos, nosotros vamos a calcular el consumo específico de explosivo y el factor de energía a partir de este índice de volabilidad, ¿cierto? Entonces, con esto yo ya tengo una guía de cuál es el consumo de cuántos kilos por tonelada yo puedo utilizar para volar la roca, ¿no? De tal manera que no me exceda y no genere una sobreexcavación y que vuelva inestable al macizo rocoso. Importante que dentro de la influencia de la voladura en la estabilidad de la excavación, yo utilice, ¿no?, parte de la tecnología y parte de los explosivos que ya son de uso efectivo, justamente para realizar un control de la excavación, ¿no? Tal como vemos en esta roca, cuando nosotros utilizamos explosivos de contorno, nosotros vemos que se mantiene el perfil de la excavación, evitando que se genere sobreexcavación. Si nosotros generamos sobreexcavación, también estamos generando mayor volumen de desalojo, mayor tiempo de exposición a la caída de rocas, mayor tiempo en el saneo, y evidentemente habrá un momento dado en que también debamos colocar sostenimiento. Entonces, influencia, por ejemplo, también de la perforación y del paralelismo que yo mantenga en la excavación, para que justamente el perfil de mi excavación tenga un overline o un underline, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener una especie de panzas que van a limitar la sección, que van a dificultar la ventilación, y por otro lado vamos a tener zonas sobreexcavadas que me van a generar inestabilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante que los parámetros de perforación y voladura sean analizados conforme se va realizando el avance de las excavaciones. Aquí nosotros tenemos una gráfica de cómo se ve afectado en función de cada uno de los avances de las voladuras, justamente el tema de la sobreexcavación en el techo, ¿no? Entonces, a la final, estos parámetros van a afectar directamente principalmente en la parte de estabilidad, entiéndase, seguridad en el trabajo, y en segundo lugar, en la efectividad en los costos de operación, tanto puede ser de una obra de infraestructura como también puede ser de una mina. Aquí tenemos algunos de los perfiles. Este va a ser el perfil ideal. Este de acá va a tener demasiada sobreexcavación. Un contorno muy irregular, ¿no? Y aquí hay una alta variación en cuanto a cómo nosotros vamos manteniendo el perfil. Todas estas relaciones de la perforación y de la voladura, a la final lo que pueden generar es inestabilidad alrededor del macizo rocoso, y como consecuencia de eso puede generarme también accidentes de trabajo, ¿no? Justamente por caída de rocas. Ya, ¿qué más tenemos nosotros por acá? Tenemos algunas correlaciones, ¿no es cierto? Vamos a indicar, por ejemplo, que cuanto mayor va a ser la sobreexcavación, quiere decir que la mayor sobreexcavación ocurre
cuando menor es la calidad del macizo rocoso. Entonces, un macizo rocoso de menor calidad va a generar mayor sobreexcavación. También mayor sobreexcavación va a generar que yo tenga un mayor consumo de hormigón proyectado cuando nosotros estamos realizando el sostenimiento. Mayor consumo específico de explosivo cuando la calidad del macizo rocoso es más alta, ¿no? Entonces también hay una correlación y lo que estaría por determinarse es justamente analizar la vibración con respecto a la calidad geomecánica. Es decir, va a haber mayor o menor vibración en función de que yo tenga un mejor macizo rocoso o un peor macizo rocoso, ¿no? Entonces, estos parámetros tienen que ser medidos, tienen que ser analizados, se necesita mucha data para al final poder tener, sacar indicadores que a la final me resulten en la toma de decisiones con respecto a la parte de seguridad, con respecto a la parte geomecánica y con respecto a los costos de operación. Con respecto a esta parte que estamos hablando justamente de seguridad, pues viene justamente la parte de la jerarquía de control de riesgos, ¿no? ¿Cómo se maneja la jerarquía de control de riesgos? La primera opción es eliminar el peligro, es decir, removerlo físicamente. Luego sustituir, reemplazar este peligro por otro que me genere un riesgo que yo consiga controlar. Si no consigo eliminar ni sustituir, vamos a establecer controles de ingeniería, es decir, aislar a las personas del peligro. Luego, establecer controles administrativos, es decir, tratar de cambiar cómo trabajan las personas a través de la introducción de procedimientos, de estándares, de señalización, de capacitación y finalmente proteger al trabajador mediante la dotación del equipo de protección individual. Tal como vemos en este gráfico, los tres primeros son los llamados los controles duros, ¿sí? Se denominan así, controles duros, porque son mucho más efectivos, al momento de controlar los riesgos. Y los controles blandos, que están básicamente, que son los controles administrativos y el equipo de protección individual, llamados así porque dependen de la actitud y del comportamiento del trabajador para cumplir o no cumplir una norma, para utilizar o no utilizar un equipo de protección individual, más allá de que esto sea de carácter obligatorio. Entonces, en función de los riesgos, llámese por caída de rocas o por cualquier otro de los riesgos de trabajo que nosotros podemos tener, lo que vamos a hacer es primero identificar y analizar a qué estamos expuestos. Luego vamos a examinar las 5 técnicas de gerenciamiento: eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, EPI. Vamos a seleccionar una de estas técnicas. Luego vamos a implementar la técnica y lo más importante para mí, desde mi punto de vista, lo más importante es justamente verificar la eficacia de los controles que nosotros estamos realizando. ¿Por qué? Porque si los resultados de esa eficacia no son los que nosotros esperamos, pues eso nos va a llevar a un círculo virtuoso. Volver a analizar el tipo de exposición y analizar la colocación o la selección de nuevas técnicas de gerenciamiento de tal manera que yo consiga tener un riesgo que ya sea de un carácter aceptable. ¿Ya? Desde ese punto de vista, de la jerarquía de control de riesgos, nosotros debemos partir por lo que vaya a ser mucho más efectivo. En ese sentido, tenemos el diseño, hay que hacer un diseño geomecánico, hay que ver la operatividad de cómo nosotros vamos a realizar, por ejemplo, el saneo, el sostenimiento, y evidentemente complementar esto a través de la competencia y formación de los trabajadores. ¿Sí? Esto de aquí es fundamental. Entonces, dentro de la parte de diseño, pues nosotros tenemos obviamente la parte de mecanización, de automatización, la parte de monitoreo. Existen una serie de softwares que ya nos ayudan de una o de otra manera a prevenir cómo se va a comportar el macizo rocoso y en qué momento podría o no existir algún tipo de deslizamiento.
¿sí? Lo cual pueda generar, pues obviamente, algún tipo de problemas. Tenemos también en la parte de operatividad, mecanizar los procesos, ¿no? Utilizar los scaler para generar el saneo de la roca. Ya el saneo, digamos, de manera manual, pues un poco más limitado, pero tratando de exponer lo menos posible al operador. Y lo otro, pues, que es la parte de competencia y formación. Cómo nosotros vamos a generar conciencia en los trabajadores, cómo nosotros vamos a verificar la efectividad de la competencia que pueda tener un trabajador a través de la capacitación. Es decir, estos programas de capacitación tienen que ser justamente programados, tienen que ser evaluados y tienen que ser analizados los resultados. En función de esta capacitación, ¿se cambió o no se cambió la forma como trabajan los mineros? ¿Se redujeron o no se redujeron los casos de accidentabilidad? Y ahora también tenemos que definir de quiénes son las responsabilidades en el nivel que corresponda. Entonces, vamos a tener aquí principalmente de los gerentes, de los CEO de las empresas, quienes van a ser los responsables de elaborar las guías de los controles críticos de seguridad y salud en el trabajo y de los riesgos operacionales. Luego escalamos al nivel de responsables, ¿no es cierto? Responsables de programa, llámese subgerentes o supervisores, ¿no? Quienes van a ser los encargados de realizar las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos, van a ser los encargados de establecer los controles, los activos y la continuidad operacional. Aterrizamos un poco más las responsabilidades hacia los mandos medios, ¿no? Porque ellos son el vínculo justamente entre el equipo dirigente y el personal operacional, donde ellos van a establecer las reglas de oro de la seguridad, los análisis de riesgos, los permisos de trabajo, los procedimientos, las instrucciones y finalmente vamos a ver también nosotros cómo actúa el personal operacional. ¿Cuáles son las responsabilidades del personal operacional? Conocer las reglas de oro, realizar los análisis de riesgo del trabajo, observación de conductas, las famosas tarjeta pare-siga, bajo qué condiciones yo no me puedo exponer, porque es un derecho conocer los riesgos y si estoy expuesto a un peligro que puede implicar la muerte de uno o varios de mis compañeros, pues yo tengo el derecho a decir no. Y conocer también pues la ejecución de los procedimientos y de los instructivos. Finalmente, todo esto se arregla, es decir, hemos pasado desde la parte de seguridad, hemos ido hacia la parte geomecánica, a analizar la parte de perforación y voladura y que nuevamente va a terminar en ¿qué? En el famoso ciclo de Deming del PHVA, es decir, planificar, voy a realizar la identificación de peligros, de evaluación de riesgos, establecer la jerarquía de control, los requisitos legales que debo cumplir, establecer los objetivos y metas, para luego, en la parte de implementación, ¿sí? Establecer los controles operacionales, el plan de respuesta a emergencia y verificar la eficacia de toda la implementación a través de inspecciones, auditorías, para finalmente realizar el análisis crítico a través de los resultados de investigaciones de accidentes o de no conformidades levantadas para buscar siempre que la mejora continua en todo el proceso. Seguridad, geomecánica y voladura, ¿ya? Y finalmente les quiero dejar una reflexión, ¿no? Es un cuento sobre gente llamados todos, alguien, cualquiera y nadie. Había que realizar un trabajo importante y todos estaban seguros que alguien lo iba a hacer. Cualquiera lo podría haber hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó sobre esto porque era el trabajo de todos. Cada uno pensó que cualquiera lo podía hacer, pero nadie se enteró que todos no lo iban a hacer. Todos culparon a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. A todas las personas que desean realizar
sus preguntas pueden hacerlo en la caja de comentarios o por favor alzar la mano para darle paso al micrófono. Tenemos una pregunta. Nos comenta Franklin felicitándole por su brillante ponencia. Mi pregunta sería, ¿cuál es el factor de seguridad que debe manejar una empresa minera en los diferentes métodos de explotación? Estimado Franklin, es una pregunta muy importante, muy interesante, pero cada uno de estos factores de seguridad dependen de muchos factores, dependen de muchos factores. Justamente, como la parte geomecánica es la que me ayuda a mí a determinar el grado de estabilidad y el método de explotación, justamente aquellos métodos, desde mi punto de vista, donde los métodos son más naturales, donde se pueden autosoportar, obviamente los factores de seguridad pueden ser un poco menores. Pero en aquellos donde yo necesito colocar el sostenimiento, los factores de seguridad deberían ser mayores, ¿no? Para esto, evidentemente, nosotros necesitamos realizar el levantamiento de toda la información geológica, geotécnica, estructural, que me permita justamente determinar esto. ¿Por qué digo que en los métodos de soporte natural el factor de seguridad es menor? Porque justamente las características geomecánicas así lo determinan. Cuando yo necesito colocar o realizar sostenimiento artificial, siempre estamos hablando de algo de subjetividad que tiene el ser humano al momento de colocar un sostenimiento. ¿Qué pasa si yo no coloco el sostenimiento a tiempo, más allá de que el factor de seguridad sea alto? Voy a generar una excavación que va a permanecer un tiempo mayor abierto sin ese sostenimiento y eso evidentemente podría provocar justamente un accidente. En este sentido, tanto el gestor del proceso, es decir, la gente de producción, como el personal de seguridad en el trabajo, deben tener una comunicación directa, deben tener una comunicación directa. ¿Por qué? Porque el gestor del proceso es efectivamente la persona que ejecuta las tareas y el área de seguridad dentro de lo que cabe es del grupo de personas que van y que van a realizar la verificación del cumplimiento de cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, tal como te indico, estimado Franklin, sí habría que realizar todo ese levantamiento de información para poder determinar en cada caso, en cada yacimiento, cuáles van a ser los factores de seguridad. Muchas gracias, Inge, por su ponencia y por su presentación. Estuvo excelente. Nuevamente invitamos a todos los participantes a realizar alguna consulta. Si es que desean prender el micrófono, por favor, alzan la mano para poder tener la palabra y para que el ingeniero Byron sea quien responda sus inquietudes. Porque parece, ingeniero, que todo se ha quedado muy claro. Estuvo muy buena la presentación. Ahí me preocupa cuando no hay preguntas, o todo quedó claro o nadie me entendió nada. Eso mismo. Estimados, estimadas, si tienen preguntas, ahora es el momento. Claro que sí. Bueno, hay personas que me comentaron que necesitaban sus diapositivas, que les pareció una muy buena información. Entonces, si estaría de acuerdo, la podría compartir, ingeniero. Con gusto, información que no se comparte no sirve para nada. Así es que Sí, eso sí. Y esta- por si este, acaso, este- en el caso, ingeniero, que si es que alguien desea también su correo electrónico, lo pudiera poner dentro de la caja de comentarios para que lo sí, cómo puedan, no. lo puedan contactar con con algún trabajo o alguna consultoría, no lo sé. Puede servirnos Sí, de mucho ahí para está, muchos. ahí está ya mi correo, aquí está ya mi correo. Y con gusto, Pame, para que les pases la presentación a las personas que sí lo requieran. Listo, ingeniero. Creo que no hay más preguntas. Realmente nos quedamos muy satisfechos por su ponencia de parte de la organización del Segundo Congreso Virtual Latinoamericano de Tecnología e Innovación Minera 2021. Agradecemos
su gran presentación y su excelente trabajo. De verdad nos damos cuenta del profesional que es y la representación que nos lleva como desde Ecuador. Muchas gracias, ingeniera, y invitamos de igual forma a los participantes a seguir participando en la siguiente ponencia que se realizará a las 6 de la tarde. Ame, de mi parte, muchas gracias también a todos los capítulos del SME y pues a la orden siempre. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Que pase muy bien. Muchas gracias.